Muy buenas noches. El gobierno divulgará mañana un informe dramático sobre el reclutamiento de menores por parte de la guerrilla. La doctora Nancy Patricia Gutiérrez, exministra del Interior y actual consejera presidencial para Derechos Humanos, divulgará mañana este informe. Ya ha aceptado ser nuestra invitada esta noche. Doctora Nancy Patricia, muchas gracias. ¿En qué consiste el informe que usted va a divulgar mañana ante el país? Yamid, buenas noches, un saludo especial. En primer lugar, se conmemora un día y es el compromiso de los estados para la prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de los grupos armados organizados delincuenciales. Por eso mañana entregaremos una visión del gobierno frente a lo que fue el fenómeno anterior a la firma del acuerdo con las FARC. Lamentablemente el fenómeno no ha cesado, ha continuado. Lo que ha pasado desde entonces a la fecha, en donde sin lugar a dudas siguen siendo el ELN y las FARC los grupos armados organizados dedicados a actividades ilícitas, quienes tienen bajo su responsabilidad las actuales circunstancias de reclutamiento, uso, utilización de niñas, niños y adolescentes. Este es un delito al cual todos debemos salir al paso para rechazarlo enfáticamente, y precisamente por la falta de verdad y por la falta de aplicación de justicia en estos delitos, pues se han venido reiterando, y el creciente número de niños vinculados y también usados y utilizados, porque los utilizan como correos humanos, los utilizan los grupos delictivos dedicados al microtráfico, los utilizan con sus redes sociales, en algunas ocasiones también los someten a abusos sexuales, y por eso hay una política clara del gobierno nacional en materia de prevención para evitar estos delitos. Pero, doctora Nancy Patricia, estamos hablando de reclutamiento de menores, niños y niñas, después de la firma del acuerdo de paz. ¿Qué ha pasado después del 2016 a la fecha? Que el fenómeno no se acabó con la firma del acuerdo, que las disidencias de las FARC, el ELN y los demás grupos armados organizados y delictivos organizados dedicados al narcotráfico, al microtráfico, también siguen instrumentalizando a las niñas, niños y adolescentes para sus propósitos delictivos. Obviamente hay una respuesta del Estado, que es precisamente lo que se conmemora mañana, y es el compromiso de los estados de la prevención de estos delitos. El gobierno del presidente Iván Duque, de la mano con la primera dama de la Nación, han liderado un programa cuya Secretaría Técnica es de la Consejería de Derechos Humanos, que se llama la Comisión Intersectorial para la Prevención de estos Delitos. Une 22 entidades del Estado, alcaldías, gobernaciones, comunidad internacional, y a fe que las informaciones del bienestar familiar, a pesar de las alertas tempranas y de las denuncias de riesgo, 152 niños han entrado al sistema de prevención y se ha evitado pues que estos sean utilizados por esos grupos. ¿Qué va a hacer el gobierno para frenar semejante situación de atropello contra los niños? Desde el año pasado, la Consejería Presidencial identificó 209 territorios en Colombia en donde hay mayor riesgo. Tristemente, la mayor vulnerabilidad se presenta en niñas, niños y adolescentes de pueblos indígenas y de comunidades afro y de los lugares más apartados del país, pero también en ciudades como Bogotá, como Medellín, Cali, principales ciudades del país. El riesgo de niñas y niños se presenta sobre todo en la utilización para el microtráfico. Las secuelas del reclutamiento y de la vinculación de niñas, niños y adolescentes a las actividades delictivas generan problemas psicológicos, alteran la vida familiar, y por eso los programas de prevención van orientados a trabajar con las familias en una acción psicosocial tanto a los menores como a las familias,
en buscarles oportunidades para poder ingresar a la educación superior y también proyectos de vida laboral o de vida productiva para sus familias. Hay unos ejemplos extraordinarios, como en el caso de Tumaco, donde hay más de 1.300 jóvenes que a través del programa de Generación E, que lidera la ministra de Educación, lograron encontrar cupos en las universidades, y eso es una forma de prevenir el reclutamiento y la vinculación de estos niños a las ilegalidades. Pero entonces, doctora Nancy Patricia, el reclutamiento no se limita al campo, también lo hacen en las ciudades. Claro, porque ha venido cambiando la modalidad, Yamil. Inicialmente, y uno cuando habla de reclutamiento tiene en su mente el momento en que se lleva a un niño, se le pone un uniforme, se le entrega un fusil. Hoy en día ha venido variando la modalidad y por eso hablamos de uso y utilización. Muchas niñas, niños y adolescentes que están en sus casas, pero que los utilizan los grupos para sus redes sociales, para ser campaneros, para ser expendedores de drogas. Los niños y niñas se ven forzados a esa vinculación a estos grupos armados delictivos y terminan siendo útiles para ellos en la medida en que estén los propósitos de delincuencia. Pero entonces, doctora Nancy, ¿está usted hablando de niños entre qué edad y qué edad? ¿De niños y de jóvenes también? Es increíble, Yamil, que hay casos de niños que han sido reclutados a partir de los 7 años en adelante. Recordemos pues que la mayoría de edad en Colombia es hasta los 18 años. Muchos de esos niños que han sido reclutados ya se transfieren a la edad adulta en medio de esas actividades ilícitas. Pero de igual manera, la edad más apetecida por estos grupos delincuenciales es entre los 14 y los 17 años, precisamente porque amparados por la inimputabilidad y también pues porque es una edad en donde hay una sociabilidad con muchos otros adolescentes, permite introducir estas actividades ilícitas. Si bien es cierto, el fenómeno persiste en Colombia, también coincide con aquellos territorios en donde hay una actividad de narcotráfico y de microtráfico. Por eso es tan preocupante también que las grandes ciudades, como es el caso de Bogotá, está identificado como la ciudad con mayor riesgo para el uso y la utilización de niñas, niños y adolescentes. Y en el caso de departamentos, encabeza tristemente Antioquia, Cauca y aquellas zonas en donde hay una intensa actividad de los grupos dedicados a las economías ilícitas. Mi tema final, doctora Nancy Patricia. Esta noche a las 8 de la noche, la Torre Colpatria, que es emblemática aquí en Bogotá, acaba de encenderse con mensajes contra el reclutamiento de niños en Colombia. Vea las imágenes. Doctora Nancy Patricia, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Ha sido usted muy amable, muy querida. A ustedes, Yamil, por sumarse a esta campaña de prevención y de protección para nuestras niñas, niños y adolescentes. Feliz noche. Igualmente para usted. Y para ustedes, televidentes, muy amables. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1 CM.